Para comenzar este análisis, establecimos una unidad funcional de nuestro objeto de estudio. Estimamos para esto que los pañales son necesarios durante 36 meses. Para poder cubrir este periodo de tiempo se precisan 6.000 pañales descartables y 30 pañales de tela. Comenzaremos nuestro análisis de ciclo de vida con los pañales descartables. En primer lugar, veremos los materiales que se deben extraer y procesar. Uno de ellos es el petróleo, que se extrae en plataformas petrolíferas y desde allí es transportado en barcos especiales hasta las refinerías, donde será procesado para poder ser utilizado en la producción de plásticos. Esta materia prima, junto a otros materiales, servirán para poder obtener una gran cantidad de los elementos necesarios de un pañal, tales como la película de polietileno, los adhesivos termofusibles, la tela hidrofóbica y la hidrofílica, los elásticos y las cintas. Otros materiales necesarios son la pulpa y la celulosa, que salen de la tala de árboles. En este proceso se seca y corta la madera en un aserradero para luego ser cargada en camiones con los cuales es enviada hasta una planta de celulosa donde se le realiza el proceso de kraft, que consume grandes cantidades de agua y electricidad. De este proceso se obtienen el resto de los elementos necesarios para completar un pañal, que son el tisu y la celulosa. Una vez procesados todos los materiales necesarios, se continúa la fábrica con la fase de manufactura del producto, donde se ensambla el pañal final que llega al cliente. Durante esta etapa se consume mayormente electricidad y en menor medida agua. Ya finalizado este proceso, se empaquetan los pañales y se distribuyen a lo largo del país. Para lograr esto, se emiten gases propios del vehículo utilizado para mover la mercadería. Una vez en el hogar, el usuario utiliza y descarta aproximadamente 6 pañales por día, que van directamente del usuario al basural municipal, sin una posibilidad de reciclar alguna de sus partes. Ahora veremos el análisis de ciclo de vida de un pañal de tela. Una de las materias primas necesarias es nuevamente el petróleo, por lo que comparte el proceso de extracción en plataformas petrolíferas con el pañal descartable. En este caso también debe ser transportado en barcos especiales hasta las refinerías donde es procesado. Con este y otros materiales se obtiene el pool, el siempre seco y los broches. Luego se debe extraer el algodón. Para obtenerlo son necesarias grandes cantidades de agua en su regado y el uso de maquinarias para cosechar el mismo. Una vez cosechado se debe hilar, lavar y teñir para obtener la fibra del algodón con la que se fabricará el absorbente. Todos estos materiales son luego ensamblados en una pymes, por lo que se tendrá un gasto eléctrico en algún hogar o un pequeño taller, desde donde se venderán por internet, siendo necesario el uso del transporte para llevarlos hasta el consumidor. Ya en el hogar, estos pañales se reutilizan, descartando aproximadamente 10 por año. En su uso deben ser lavados, pudiendo ser en lavarropas, consumiendo agua y electricidad, o a mano teniendo solo un pequeño consumo de agua. Luego de terminar su ciclo de uso, son desechados de la misma manera que los descartables, terminando así en el basural municipal. Observando los gráficos de EcoID del pañal de tela, podemos ver que en los materiales no se evidencia una gran huella de carbono en comparación con la gran cantidad que se utiliza para hacer 6.000 pañales descartables. En cuanto al uso, podemos ver un mayor impacto debido al lavado necesario ante cada empleo. Como estamos hablando de 30 unidades en 36 meses, no se refleja una consecuencia tan grande como si desecháramos 6 por día. Luego, observando los gráficos del pañal desechable, podemos observar que la huella de carbono es alta en cuanto a los materiales y su producción, sobre todo en un componente como el poliacrilato de sodio, que resulta muy contaminante, sumado a la gran cantidad de químicos que se utilizan para la producción de pañales. Teniendo en cuenta que el producto es 100% desechable y que estamos hablando de 6.000 unidades en 36 meses, la contaminación en esta fase es más protagonista. En nuestra propuesta de rediseño podemos ver que en comparación con los antecedentes conocidos se eliminó la utilización de celulosa, que es uno de los elementos más contaminantes del pañal desechable, y los botones de poliestireno de alto impacto, los cuales si bien son pequeños no son sumamente sustentables durante su fabricación. Como conclusión, vemos que el absorbente al ser desechado ante cada uso produce un impacto importante, pero no mayor al pañal descartable que presenta un desecho superior en tamaño y con distintos compuestos.